Muy buenas noches, estimados teleescuchas de Radio Activa y Activa TV. Damos continuidad a esta edición especial Cuenta Regresiva, Elecciones 2024, proponiendo entrevistas todos los miércoles de 21 a 22 horas. Continuamos en fase de conocimiento de trabajos realizados, de proyectos presentados y reconocimiento de aquellos hombres y mujeres que quieren llegar al Parlamento Nacional o que quieren llegar a gestionar y administrar al país en la presidencia y vicepresidencia. Agradecemos a los distintos partidos políticos que apoyan este periodístico especial y especialmente a Barraca Noki, que nos seguirá acompañando hasta octubre y o noviembre. Siempre decimos el y o noviembre porque no sabemos si se resolverá todo en octubre o si se llega a un balotaje o segunda vuelta. Vamos a continuar unas semanitas más, unos miércoles más, pensando en el balotaje de noviembre. Gracias a la lista 15 del Partido Nacional, particularmente al doctor Gerardo Amarilla, a la lista 311, Casa Grande, Frente Amplio, Rivera, a la diputada Nazmi Camargo, camino a la reelección, por Cabildo Abierto, con la lista 88, Agrupación Despertar Oriental. Gracias también por la confianza a la candidata a la Diputación por Cabildo Abierto, lista 1800, de Bastión del Norte, la doctora María Paula Amaral, y al candidato a la Diputación por la 123, Partido Colorado, Mauricio González Lucas. Hoy nuestra invitada, desde las elecciones internas del Frente Amplio en el 2019, integró la vida activa política, formando parte del equipo de campaña a la precandidatura de la presidencia de Carolina Cose. Estamos hablando del 2019. Ahí hacemos una reseña de cómo incursionó en la vida pública política, porque siempre militó. En las elecciones nacionales formó parte del equipo de suplentes de la candidatura al Senado de la República de Carolina Cose, en el sublema Unidad para los Cambios del Frente Amplio, que consiguió 2 bancas en la Cámara Alta Parlamentaria. Desde el 2020, Silvia Nane ocupa el cargo de senadora de la República, en reemplazo a la ingeniera Carolina Cose, que resultó electa intendente de Montevideo. Es miembro de varias comisiones del Senado de la República, por ejemplo, de Educación y Cultura, de Ciencia, Innovación y Tecnología, de Derechos Humanos, Equidad y Género, Hacienda, Industria, Energía y Comercio, Turismo y Servicios, y especial de Asuntos Municipales y especial de Futuros. Es miembro de la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda. Trabaja en forma integrada junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos en materia de derechos humanos, defensa de derechos de los niños, niñas y adolescentes, feminismo y activista en materia de derechos digitales. Estamos hablando de una mujer empresaria que también incursionó en el área de la informática y del control de calidad de algunas cositas que para muchos es un bichito raro, pero que hoy por hoy hace parte de nuestro diario vivir. Justamente a la senadora Silvia Nane, que le agradecemos de antemano el que haya aceptado nuestra invitación. La última noticia está relacionada, la última noticia en serio, de ahora, de hace minutos, está relacionada con adolescentes y adolescentes de Rivera, que están ausentes del hogar del INAU. Son 4 chicas, 2 de 14 años, 2 de 17 años, pero particularmente una en especial que desde abril se la denunció como ausente y sigue el parte policial siempre compartiendo la foto. Lo diferente es que hoy por hoy la policía y el INAU están pidiendo la colaboración a la comunidad para divulgar las fotos de estas adolescentes de 14 y 17 años, las 2 de 14 y 2 de 17. Una de las chicas está ausente, decía, desde abril. Senadora Silvia, muchísimas gracias, buenas noches. Y desde el lugar que ocupa nuestra invitada, ¿qué dice de esta situación? Y claro está que pasó también el caso del fallecimiento de una mamá adolescente que estaba aún bajo el amparo del INAU. Nos consta que preocupa y ocupa a la legisladora. Bienvenida. Y con toda la audiencia de Rivera. Lo primero es lo primero, ¿no? Es la noticia que hoy por hoy está concitando la atención de todos y ya no es una información reservada no sé si censurar, pero proteger la imagen de cada una de estas chiquilinas que está ausente del INAU. Porque la Jefatura de Policía y el INAU están pidiendo que se repliquen estas fotos.
Bueno, sí, es parte del protocolo que ojalá se hubiese aplicado siempre, ¿no? Este, Nosotros hicimos, para poner un poco en contexto, Por favor. a toda la audiencia, nosotros hicimos una interpelación el 15 de agosto al Ministerio de Desarrollo Social y a través del Ministerio de Desarrollo Social a INAU, más concretamente, por la situación de emergencia que vive hoy el sistema de protección especial. Básicamente, aquellos niños, niñas o adolescentes que están bajo la protección del Estado en alguna de sus modalidades de atención que tiene INAU. Algunas son los conocidos como hogares, que son los centros de 24 horas, o los centros de breve estadía, que es aquellos lugares donde están los niños, niñas, adolescentes antes de ser derivados a un centro de 24 horas, o también en las clínicas que se llaman habitualmente las clínicas de agudo, que son clínicas de atención en salud mental ante episodios de agudo, o las clínicas de crónicos, que se llaman cuando ya la situación de salud mental requiere un tratamiento por una situación crónica. En este marco, hay varias situaciones que atraviesan las trayectorias de vida de estos niños, niñas, adolescentes, y analizando todo lo que está ocurriendo en el sistema de protección especial y que lo hemos venido trabajando desde el inicio de la legislatura, resulta que nos llega el 9 de julio la noticia de que murió una adolescente que estaba en el hogar femenino de Rivera en el hospital de Salto. Cuando esta noticia es dada a la luz pública, dicho sea de paso, por la prensa, no por ningún otro medio, a través de una investigación que hizo la gente de la prensa, INAU se queda sin explicaciones. INAU tiende ¿cómo decirlo?, a explicar esa situación responsabilizando al adolescente. Recordemos que el presidente de INAU en aquel momento dijo que eh, al adolescente le gustaba tener muchos novios y que quizá por eso había ocurrido lo que había ocurrido. Lo cierto es que INAU no inicia una investigación administrativa en forma inmediata, que es lo que hubiera correspondido, sino que lo hace después que la noticia se conoce en la prensa. Eso evidentemente nosotros lo sabemos, pero también quisimos que lo validara INAU. Hicimos esa pregunta durante la interpelación, pero lamentablemente INAU se ve que no encontró la fecha del expediente y no nos respondió al respecto. Lo cierto es que nosotros fuimos a Rivera antes de la interpelación porque nos parecía una cuestión de responsabilidad, no hablar de cosas de oídas, sino tratar de entender la situación de primera mano. En el hogar femenino de Rivera, durante nuestra visita, constatamos, por ejemplo, que los dormitorios de las gurisas no tienen puerta. Y que no tienen puerta porque el director departamental sostiene que deben tener privacidad, pero no tanta. Entonces ustedes imagínense una gurisa de 13, 14 años que se tiene que cambiar de ropa y no puede cerrar la puerta del dormitorio. ¿A cuánta cosa ella se ve vulnerada? Bueno, pero esto es una anécdota. Lo que nosotros intentamos hacer fue entender cómo era la situación. Definitivamente nos pusimos a estudiar cuáles son los casos de Rivera, hablando con el equipo de lo que se llama el equipo itinerante, que son equipos especializados que INAU contrata para que los asesoren en el tratamiento de circunstancias complejas, como por ejemplo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y a través del contacto con el equipo itinerante del proyecto En Ruta, pudimos verificar que de 20 situaciones que están bajo lo que trata ese proyecto, 16 de esas situaciones correspondían a gurisas que estaban en hogares 24 horas de INAU. Eso lo que marca es que el 75% de las situaciones de explotación sexual que está tratando el proyecto En Ruta de Gurises Unidos son de gurisas que viven en hogares 24 horas de INAU. Esto no se da en ningún otro departamento. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, esto no es cuestión de estigmatizar a Rivera, pero debemos reconocer que en Rivera hay un problema. Y tú empezaste con esta noticia de las 4 gurisas que hoy finalmente se autoriza a buscarlas mostrando
su imagen, que es parte del protocolo de búsqueda de personas ausentes, pero una de estas gurisas está desde abril. Está en una salida no acordada desde abril. Cuando usted vino a Rivera por el caso del fallecimiento de esta adolescente, de esta mamá adolescente, ¿ya había tomado conocimiento de la ausencia de esta chica? Sí. A ver, no habíamos tomado conocimiento solamente nosotros. Este caso está incluso en un oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este caso, la primera denuncia sobre la desaparición de una de estas adolescentes data del 30 de enero del 2023. Y de hecho, esta adolescente lo que hace es realizar una denuncia por una situación de maltrato que está viviendo su hermana, y reitera una denuncia realizada en abril del 2021 que da cuenta de la situación de vulneración a la que están siendo sometidos también dos hermanos más pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Estas trayectorias de vida complejas, marcadas por la vulneración constante de los derechos a una vida libre sin violencia y de otros tantos, ¿no? De los derechos al cuidado de estos niñas y adolescentes, van arracimando gurises y gurisas en situaciones muy complejas desde que hay en el núcleo familiar, que complejizan también la actuación de la protección de INAU, que es lo único que tenemos. Pero para poder armar esas trayectorias, muchas veces hay que ir y venir en expedientes, en informes, hasta tratar de entender cómo son esas trayectorias de vida en esas circunstancias tan complejas de vulneración. Esta gurisa es un caso más, las otras tres también son un caso más. La gurisa que lamentablemente falleció, y una de las circunstancias puede haber sido que no se haya realizado una interrupción de embarazo a tiempo. Lamentablemente lo que forman es la emergencia de una situación, de un sistema de protección que no está protegiendo. Miren, el hogar de Rivera tiene 36 cupos, o sea, es un hogar cuyo padrón, como se le llama en INAU, son 36 gurisas, de las cuales 17 están en su contexto familiar, o sea que me quedan 13. Pero miren, de las 13, había 6 que estaban en las denuncias de explotación sexual del 11 de septiembre pasado y del 30 de noviembre pasado, y hay 4 que no saben dónde están. Es mucho. Hay un problema. Hay una dirección departamental, y esto lo voy a decir, miren, con todas las letras. Hay una dirección departamental que no está protegiendo a las gurisas. Que yo no digo que tenga mala voluntad, lo que digo es que está siendo muy ineficiente. Hay una dirección departamental que acá tiene que dar un paso atrás, tiene que dar un paso al costado. No están haciendo las cosas bien. No puede ser que todo el mundo haga todo bien cuando uno les pregunta, y que de 13 gurisas que estaban bajo el cuidado del hogar, tenga 6 en denuncia y tenga 4 que no sé dónde están. Y una muerta. Es un problema. Yo no quiero ser alarmista, pero estamos en una situación de emergencia. Estamos en una situación de algo que nos parece que protege a las gurisas y definitivamente no las protege. Entonces, fíjate, a partir de toda esta situación de la adolescente de Rivera que fallece en el hospital de Salto, hay varios organismos del Estado que se despiertan como de ciertos letargos de control, como por ejemplo el Parlamento, y nosotros iniciamos una interpelación para preguntarle a INAU qué es lo que está pasando. INAU no da una sola respuesta. La Institución Nacional de Derechos Humanos le manda oficios a INAU diciéndole: necesitamos saber la situación de una de estas adolescentes, necesitamos saber qué ocurrió con otro grupo de hermanos, necesitamos saber qué fue lo que ocurrió
con la adolescente que falleció en Salto. INAU no le responde tampoco a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y cuando responde, que aparentemente respondió el 21 de agosto, el director departamental de Rivera dice que no sabía cómo responderle a la Institución Nacional de Derechos Humanos y le manda un montón de papeles por correo, y a INAU lo único que le manda es el papelito del correo diciéndole, miren, le mandé la respuesta. INAU no sabe hoy qué respondió el director departamental de Rivera a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En el medio de todo esto, y siempre después de la muerte de esta adolescente, que es dramático que se haya tenido que morir una gurisa para que muchas personas del mundo adulto se despertaran, la Suprema Corte de Justicia, en lo que se llama una acordada, o sea, un procedimiento que la Suprema Corte de Justicia les encomienda a los jueces, que es del 19 de julio, la Suprema Corte de Justicia le dice a los jueces, miren, cada vez que ustedes dispongan medidas de protección, después necesito que hagan informes y que vayan cada 3 meses a ver a cada uno de los niños, niñas o adolescentes, a los hogares sobre los cuales dispusieron medidas de protección, y además necesito que me hagan informes cuatrimestrales de todas sus visitas. En el primer informe que hace la Suprema Corte de Justicia, esto empezó a regir el 1 de agosto, el 2 de agosto, el informe que hace en el centro Paulina Luisi, le dice, miren, las condiciones edilicias en las que está ese centro son absolutamente inaceptables. Si ustedes no lo arreglan, yo les cierro el hogar en 30 días. O sea, estamos en esa situación. Pero ¿y se cierra el hogar y qué pasa? ¿Y qué pasa? Exacto, se cierra el hogar y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con el equipo que dirige? Exacto. ¿Qué es lo que está haciendo INAU respecto a eso? ¿Qué es lo que está haciendo INAU respecto a eso? Porque para que un juez me diga, señores, le cierro el hogar, ustedes imagínense la situación de ese hogar. Ahora, ¿qué ha hecho INAU durante estos 4 años y pico? ¿Qué ha hecho? No pudo arreglar las paredes. ¿Qué está pasando? Entonces, a lo que yo voy es, hay una situación emergente de un problema que tenemos que poder ver y sobre el cual tenemos que actuar, que en Rivera tiene una cara. Pero mira, en San José tiene otra cara. En 33 tiene otra cara y tiene otros emergentes. En Rocha tiene otros emergentes. En Montevideo tiene otros emergentes, en otro montón de centros. En Canelones, en otros centros, tiene otros emergentes. Entonces, lo que no está funcionando es el sistema. Lo que no está funcionando es el sistema. Y tenemos un presidente, un vicepresidente en INAU y una directora general que están en una actitud que ha sido consuetudinaria de ocultar información. Nosotros hacemos preguntas. En la interpelación no les responden. La Suprema Corte de Justicia los tiene que ir a mirar gurí por gurí porque no les cree lo que le dicen. Y a la Institución Nacional de Derechos Humanos no les contestan las cosas que les dicen. ¿Y queda por eso nomás? ¿Quién es la autoridad máxima que rige sobre la gestión, la administración del INAU? Acá hay una ustedes saben, el INAU es un organismo que se maneja en forma colegiada, ¿verdad? Hay una serie está el presidente, el vicepresidente y una directora de la oposición. Gracias al trabajo consecuente y responsable de la directora de la oposición, Natalia Argencio, nosotros hemos podido trabajar con su equipo para poder entender qué es lo que está pasando y cuáles son las situaciones de protección. Pero en Rocha le enviaron una carta al vicepresidente de INAU, que tiene el sello de recibido con acusaciones dramáticas de la directora del centro, y cuando nosotros llegamos a la interpelación, le mostramos la carta que había recibido con acusaciones gravísimas, y recién ahí INAU tomó cartas en el asunto. Tenemos un presidente de INAU que cuando responde no responde nada, y que le parece que le hicimos un montón de preguntas, que le tendríamos que haber hecho 10, pero resulta que le hicimos un montón. Mire, señor, nosotros le hacemos las preguntas que le tenemos que hacer para poder entender lo que tenemos que entender. No le vamos a hacer las preguntas que a usted le queda cómodo, ¿no? INAU, en febrero, intentó declarar reservada toda la información que maneja. Y nosotros fuimos ante la Unidad de Acceso a la Información Pública y les dijimos, necesitamos que se expresen sobre esto, y les mandaron revocar esa decisión. Entonces, hay una especie de manto político de oscurantismo que ha llevado adelante el presidente anterior de INAU, este presidente de INAU,
con el vicepresidente de INAU, con la directora general de INAU y con otros tantos directores regionales. La directora del Centro Amatista tiene denuncias gravísimas. Y la directora general dice que la separaron del cargo. Ni bien recibieron las denuncias, que fueron el 14 de agosto, el día anterior a la interpelación, y resulta que cuando la jueza va a visitar el Centro Amatista el 23 de agosto, la recibe la directora. Entonces, es muy difícil poder entender el funcionamiento institucional, pero lo más difícil es tratar de entender que en vez de pensar en INAU tenemos que pensar en las gurisas y en los gurises. Pero hoy por hoy el INAU no actúa, las gurisas y los gurises siguen ahí en el medio, ¿y quién los defiende? ¿Vendrá el Chapulín Colorado? Bueno. Porque si la Suprema Corte de Justicia actúa, pide, conmina, exige determinadas pautas y no se cumplen. Bueno, esa es nuestra preocupación. Hoy mismo, en la media hora previa del Senado, volvimos a informar al Senado. Le dijimos al Senado que habíamos tenido que mandar una carta para que el presidente de INAU recordara que tenía preguntas que aún le debía al Senado de la República y que la Suprema Corte de Justicia estaba diciendo que les iba a cerrar un hogar, y después en la tarde salió la noticia de las 4 gurisas. O sea, cada una de las cosas que va saliendo va confirmando que tenemos un sistema de protección que no está protegiendo a las gurisas y a los gurises. Ahora, tenemos un sistema de protección que no está pensando en quienes tiene que proteger, que está pensando en cómo salvar los costos políticos de una institucionalidad que no da más. La Suprema Corte de Justicia, cuando usted se refiere al acordado del 19 de julio, de conminar, de exigir que si no se resuelve la parte edilicia como básico, se cierra, ¿está refiriéndose al INAU de acá de Rivera? No, esto es de un centro que se llama Paulina Luisi. Entre el 2 de agosto y el día de hoy, de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido, se han visitado 15 centros. Uh-huh. Vamos a tener que ir analizando el contenido de esos informes, pero ese parece más que ilustrativo de una serie de situaciones que se vienen dando. El caso del Instituto de Paulina Luisi es un tema edilicio. El caso de Rivera es gravísimo, porque estamos hablando de trata de personas, de explotación sexual. Definitivamente el caso de Rivera es muy grave. El caso de Rivera es muy grave. Los números... No es solo el que no tengan privacidad las adolescentes, sino el que no tengan puerta en sus dormitorios. No, ojalá fuera solamente ese tema. Yo no puedo aventurar teorías. No sería responsable. Lo que digo es que si uno mira los números de las cosas que están pasando, si uno mira la gravedad de las situaciones que están pasando, no podemos taparnos los ojos y no entender que en Rivera tenemos un problema. Hay un problema serio. ¿Cambiamos de tema? Porque este tema, el tema anterior va a dar mucho paño para manga, como decimos aquí en la frontera, lamentablemente. Y no se ve la luz al final del túnel. Y los adolescentes siguen siendo vulnerados.